Buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos que hacemos en el marco del ciclo de salud laboral que venimos haciendo con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Este ya es, si no me equivoco, la quinta sesión de un total de 8 en el que pues venimos repasando los principales temas que ahora mismo en estos tiempos convulsos y de tanto cambio en el mundo de las relaciones laborales pues afectan directamente a los riesgos laborales. Hoy vamos a tratar un tema pues, que es muy reciente, que nos afecta desde dos puntos de vista, tanto para las empresas que prestan servicios que ponen a disposición personas para el cuidado del hogar o el cuidado de dependientes, como para los empleadores individuales que tenemos, pues como muchos, personas que nos ayudan en casa. Y es el nuevo régimen, ese reglamento que regula la relación laboral especial de las personas trabajadoras del servicio del hogar familiar. Ni más ni menos, sabéis que acaba de salir esa nueva normativa, está pendiente de desarrollo de un reglamento posterior que la aclare, porque ahora vemos que tiene lagunas importantes. Y bueno, pues para hablar de todo ello tenemos a tres personas pues, que nos van a hacer un barrido 360, como a mí me gusta decir. Desde el punto de vista jurídico tenemos a Teresa Trigueros, ella es laboralista del despacho Adón Pedrajas. Bienvenida, Teresa. Estás muteada. Estás muteada. Muchas gracias. Buenos días a todos. Tenemos también a Teresa Moreno, ella es responsable de, si no me equivoco, porque siempre me equivoco, Teresa, de la Unidad de Formación y Sensibilización del IRSS, ¿está bien dicho? Perfecto, pues bienvenida Teresa. Y también tenemos a Alberto Martínez, director de Noviser, Cuidado de Personas y Servicio Doméstico, que desde la parte más empresarial pues también nos va a dar su punto de vista. Si quieres, Teresa, antes de dar el paso a Tere, porque es que en esta ocasión somos tres Teresas, aunque no parezca, nos hemos juntado tres Teresas. Bueno, pues antes de darle el paso a Tere, si quieres pones un poquito en contexto cómo solemos hacer esta sesión en el ciclo y luego ya pasamos a ver la parte jurídica. Muy bien, pues muy buenos días a todas las personas que nos escuchan y gracias por apostar este viernes por la mañana, por escucharnos. Muchas gracias a Teresa Trigueros por participar en esta jornada y darnos una perspectiva laboral, ¿no? Legal, mucho mejor de la que la puedo dar yo desde el punto de vista de las relaciones laborales. Y también tengo que darle las gracias a Alberto Martínez por aceptar esta invitación. Tengo que decir que hemos intentado contactar tanto con asociaciones de personas que trabajan en el servicio del hogar como empresas, y Noviser nos ha cogido el guante, ha sido la única que lo ha hecho. Entonces yo tengo que poner en valor la buena disposición para participar públicamente en estas acciones de difusión. Así que, Alberto, de verdad, en nombre del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo que represento, te doy de verdad las gracias por complementar, ¿no? Y dar la visión empresarial en este sector. Muchas gracias, Alberto. No, gracias a vosotros por la invitación. Y como no, Maite, gracias a RH por apostar siempre por los temas más punteros y más, digamos, valientes, porque sabemos que somos de los primeros que abordamos este tema en público. Y nada, espero que la jornada sea y cumpla las expectativas de las personas que nos dedican este rato. Muchas gracias. Eso seguro. Pues vamos a ello. Antes os recuerdo que podéis hacernos llegar vuestras dudas, vuestras preguntas por dos opciones, por dos vías, a través del chat de la plataforma o a través de la opción preguntas y respuestas. Como queráis, yo estaré gestionándolas y se la pasaré a nuestros ponentes. Sin más, pues Tere, tienes tú la palabra. Buenos días a todos. Muchas gracias como ha dicho Teresa, por escucharnos en esta mañana de viernes. Bueno, yo voy a hacer un repaso por las novedades principales del Real Decreto Ley 16/2022 de mejora de las condiciones de trabajo y seguridad social de las personas trabajadoras al servicio del hogar familiar. En primer lugar, y para hablar un poco de la oportunidad de la norma, que nos parece importante, el contexto en que pues se ha dictado el Real Decreto Ley 16/2022 y que entró en vigor el pasado 9 de septiembre, respondiendo a la necesidad de equiparar
las condiciones de trabajo y seguridad social de un colectivo de trabajadores, de personas trabajadoras que históricamente venían sufriendo una situación pues, de desventaja en determinadas condiciones que les afectaba. Este objetivo ya estaba previsto en la Ley 27/2011, así como en el Real Decreto 1620/2011. Sin embargo, hasta la fecha de este Real Decreto Ley no se había dado cumplimiento. También hay que destacar como principal desencadenante del Real Decreto Ley, y en el preámbulo de la norma sí se hace referencia a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 24 de febrero de 2022, asunto 389/20, que estableció la necesidad de equiparar las condiciones con el resto de personas trabajadoras, no siendo compatible estas diferencias con la Directiva 79/7, ya que suponían un supuesto de discriminación indirecta, concretamente respecto a la exclusión que se hacía de la posibilidad de que estas personas percibieran la prestación por desempleo y la obligación de cotizar por dichas contingencias. Como todos sabemos, se trata de un sector fuertemente feminizado que bueno, pues está siendo prioridad de las distintas normas que va sacando pues el Gobierno en este sentido. La equiparación de estas condiciones laborales trasciende más allá de las de seguridad social a condiciones de trabajo, apelándose, entre otros, pues, a la Directiva 2006/54, al convenio de la OIT 189 y a la propia Ley 3/2007 para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Como decimos, se trata de un Real Decreto Ley que modifica distintos bloques de las condiciones laborales de las empleadas de hogar, que se encuentra bajo el ámbito de aplicación del Real Decreto 1620 de 2011 en su artículo 1, ¿vale? Por tanto, quedan excluidas hay que recordar las exclusiones de ese Real Decreto a las personas jurídicas que contraten personas trabajadoras para ponerlas a disposición en el hogar familiar, para el servicio doméstico. Vamos a detallar muy brevemente las distintas modificaciones que se hacen. Vamos a empezar por el Real Decreto 1620 y que tiene importantes modificaciones que vamos a intentar explicar y resumir refiriéndonos a las principales. Concretamente, se modifica el artículo 3b en relación a la aplicación de la normativa laboral común. Antes se excluía el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores, que era la protección del Fondo de Garantía Salarial, y esa exclusión se elimina, resultando de aplicación en su totalidad la normativa laboral común. En cuanto a la forma de contrato, se modifica el artículo 5. Antes, los contratos inferiores a 4 semanas, no se exigía la forma escrita. Se elimina esa salvedad y ahora hay que hacerlo siempre por escrito, se obliga a la forma escrita siempre, presumiéndose, en caso de no hacerlo, indefinido y a jornada completa. Creo que la modificación más importante y que a todos nos afecta, tanto empleadores como personas trabajadoras, es la modificación del artículo 11 del Real Decreto 1620. Desaparece la famosa figura del desistimiento empresarial, que antes era una figura acausal y que exigía la forma escrita, pero no había que hacer referencia a ninguna causa, y que tenía una indemnización bastante más favorable para esta forma de extinción. Ahora se introducen, sustituyendo esa figura del desistimiento, 3 supuestos concretos de disminución de ingresos de la unidad familiar o incremento de gasto por una causa sobrevenida, modificación sustancial de las necesidades de la unidad familiar que justifique prescindir de los servicios de la persona trabajadora, y la pérdida de confianza de la persona trabajadora basado en un comportamiento fundamental. Respecto a estas 3 causas, pues nos planteamos cuestiones como
que parece, ¿no?, que realmente el cajón desastre y que verdaderamente sustituye la antigua figura del desistimiento sería esta tercera causa de pérdida de confianza de la persona trabajadora, que realmente lo que viene a exigir ahora es que se exprese por qué se extingue el contrato. También queda un poco por determinar qué se va a entender como disminución de ingreso o aumento de gasto, suficientes como para poder extinguir la relación laboral acogiéndote a esta causa. Estas extinciones llevan aparejada una indemnización de 12 días que hay que poner a disposición en el momento de la entrega de la comunicación, un preaviso de 20 días para aquellos contratos superiores a un año y de 7 para los que sean inferiores, sustituible por una compensación económica que la sustituya. Otra novedad importante es que las causas de despido que te lleven a extinguir por estas razones la relación laboral se van a la indemnización 4533 de la relación laboral ordinaria. Por tanto, pues, se termina de equiparar en ese sentido a las empleadas de hogar o bueno, personas trabajadoras al servicio del hogar familiar en este sentido. De este tema, pues voy a hacer una breve introducción, pero como hemos dicho, será Teresa Moreno la persona que pues, hablará más profundamente de ello. Se ha modificado también la Ley 31/95 de prevención de riesgos laborales, que como todos sabemos preveía en su artículo 3, apartado 4, la exclusión específica de su ámbito de aplicación el colectivo de personas trabajadoras al servicio del hogar familiar. Por tanto, ahora mismo aquellas personas trabajadoras al servicio del hogar familiar están incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales con las obligaciones propias impuestas por la normativa preventiva tanto a empleadores como a personas trabajadoras. Se añade a la ley una disposición adicional 18 en la que se reconoce el derecho a la protección y salud en el trabajo de estas personas, se reconoce el derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo y se da especial relevancia en la prevención de la violencia contra la mujer teniendo en cuenta pues, las características del trabajo doméstico. Es una regulación que está pendiente de desarrollo reglamentario y que, bueno, veremos a ver en qué se plasma de manera efectiva, cómo se van a hacer efectivas esas obligaciones preventivas para los empleadores y, bueno, de las que entiendo Teresa va a hablar ahora. Recordemos en este punto, además, como hemos dicho al principio, que las empresas que ponen a disposición personas trabajadoras en el servicio del hogar familiar estaban ya incluidas en el régimen laboral común, con lo cual ya tenían esas obligaciones respecto a estas personas trabajadoras. Por tanto, la exclusión que se preveía se elimina para las personas trabajadoras contratadas por titulares o cabezas de familia del hogar familiar, que es las personas incluidas en el ámbito de aplicación del 16-20-2011. En cuanto a las modificaciones en materia de seguridad social, las principales novedades son la supresión de la exclusión prevista en el 251D de la Ley General de la Seguridad Social, que excluía a este colectivo de la prestación por desempleo, pudiendo acceder a partir de ahora a dicha protección y a dichas prestaciones. También, como hemos señalado ya antes, pasan a estar incluidas en la protección del Fondo de Garantía Salarial, con la particularidad de que el límite máximo es de 6 mensualidades y sin que el salario diario pueda acceder del doble del salario mínimo interprofesional, incluyendo la parte proporcional de pagas extras. Se modifica al hilo de ello el Real Decreto 505 sobre organización y funcionamiento del FOGASA, pues incluyendo en su artículo 11 la obligación de las personas empleadoras de cotizar por esta contingencia.
la adición de un apartado 6 al artículo 19 en cuanto a la cuantía de la indemnización a abonar por el FOGASA, los casos de extinción del 11.2 del Real Decreto, calculándose la indemnización a razón de 12 días por año con el límite de 6 mensualidades. Y vamos a hablar también de los beneficios de cotización en el sistema de empleados de hogar. La obligación de cotizar por desempleo y FOGASA entró en vigor pasado 1 de octubre, con una bonificación del 80% en las aportaciones empresariales, manteniéndose la reducción del 20% en contingencias comunes y incrementándose los tramos de bonificación superiores al 20% en función de unas características fijadas reglamentariamente, que se pueden pues, consultar en la página de la Seguridad Social. Asimismo, se modifica la asunción por la persona empleadora de las obligaciones en relación a la afiliación a alta cotización, que como todos sabemos antes estaban excluidos para aquellas relaciones laborales de menos de 60 horas. Ahora no existe esa posibilidad. Recordemos que antes, con un pacto, se podía establecer que esas obligaciones las asumiera la persona trabajadora. Ahora ya no, con independencia de las horas, tiene que ser el empleador el que cumpla con dichas obligaciones. La entrada en vigor, como hemos dicho, fue el 9 de septiembre. Existe una serie de excepciones que están aquí reflejadas, pues que llevan a una entrada en vigor pues posterior. Y hacer una breve referencia al hilo y en el contexto de este Real Decreto Ley a la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de enero de 2022 en relación a la declaración de nulidad de la extinción del contrato de una empleada doméstica cuando se desconocía la situación de embarazo por parte de la persona empleadora, que no resuelve esta sentencia por un tema procesal acerca de la obligación de readmitir, pero sí que declara dicha extinción como nula. Y por otro lado, la sentencia de 14 de junio de 2022, que ya sí aborda el tema de la readmisión en caso de nulidad, de declaración de nulidad de la extinción. En este caso concreto, la persona trabajadora pretendía enajenar su derecho a la readmisión por una indemnización y el TSJ de Andalucía no admite dicha posibilidad, fundamentándolo, entre otras razones, pues en el artículo 55.6 del Estatuto, 55b del Estatuto, y aplicando igualmente el artículo 6.2 del Código Civil al respecto. Nos parece importante porque hay que recordar la particularidad de las relaciones laborales de las que estamos hablando y que le hacen pues que se califique como una relación laboral especial. El centro de trabajo no es una empresa, no es un centro de explotación, son hogares familiares y bueno, yo creo que esta jurisprudencia pues está cambiando en mucho esa visión que se tenía de estas relaciones laborales de carácter especial. Toda esta es la normativa derogada. Entiendo que Maite pasará luego la presentación y podéis comprobar exactamente toda para no detenerme en todos estos artículos. Y nada, daros las gracias por escucharme y quedo pendiente pues, de las dudas que pudierais tener todos en este sentido. Gracias. Pues muchas gracias a ti, Teresa, porque la exposición ha sido clara y certera. De hecho, ya empezamos a tener preguntas que te las dejaré para el final para poder primero dar paso a nuestros dos ponentes. Teresa Moreno, ahora te toca a ti. Hola, ¿qué tal? Vale. Que vamos de Teresa en Teresa, no sé si os habéis dado cuenta, pero Hoy es muy especial, sí. Vamos a profundizar en la parte de prevención de riesgos. Bueno, pues en primer lugar, antes de poner ninguna presentación, me gustaría hacer algún apunte, ¿de acuerdo? En principio, como se ha comentado, realmente nos ha llamado la atención este cambio de la legislación, esta desaparición de las exclusiones de las personas trabajadoras en relación al servicio del hogar, pero en realidad ya desde el 2011, incluso desde los convenios de la OIT, en relación al convenio 189 de la OIT, en relación ya se estaban haciendo llamadas
El Real Decreto 1620 del 2011 ya hacía una llamada a que podía ser una causa justa la dimisión de un trabajador por motivos de materia de seguridad y salud. Además, ya indicaba a los empleadores del servicio del hogar que tenían obligaciones desde el punto de vista de tener medidas eficaces para tener unas debidas condiciones de seguridad y salud para las personas que trabajan en el servicio del hogar. También llama la atención que cuando se hace referencia a las tareas, al conjunto de tareas domésticas de las que estamos haciendo referencia y que pueden causar daños a la salud a estas personas trabajadoras, habla de este conjunto de tareas domésticas y además algunas sentencias añaden trabajos de guardería, jardinería e incluso conducción de vehículos. Con lo cual, no se nos escapa que es difícil tener en cuenta todo el abanico de actividades que se pueden desarrollar en el servicio del hogar que puedan generar riesgos a las personas y que por ende pueden producir daños a la salud. De hecho, bueno, pues esta cuestión podemos pensar que realmente nos paramos solamente en las responsabilidades o no de las personas empleadoras y como bien se ha dicho en esta jornada, necesitamos todavía un desarrollo reglamentario que marque bien los límites para no caer sobre todo en situaciones de inseguridad jurídica, desde el punto de vista de las posibles responsabilidades que pueden tener las personas empleadoras del servicio del hogar. Claro, tenemos en la aplicación de toda esta norma, no podemos olvidar que tenemos, digamos, dos cuestiones que nos marcan claramente la aplicación práctica de la norma. En primer lugar, es la dificultad de acceso al hogar familiar, que está protegido por las leyes de la intimidad. Y por otra parte, también tenemos una relación de confianza entre el titular del hogar y la persona que se contrata. Con lo cual, estos dos preceptos nos ponen, digamos, un marco, un ring, ¿no? donde desarrollar prácticamente la legislación. Y son fronteras muy difíciles de superar. Bien, pero eso no exime de que sepamos que según la encuesta de población activa, más de 556.000 personas en España, lo que representa casi un 3% de la población activa, trabajan, por lo menos notificado, trabajan en el servicio del hogar. Y no es baladí que hoy pongamos el acento en este colectivo. Como decía, nosotros desde el punto de vista preventivo nos preocupan los daños a la salud que se generan, porque en última instancia, desarrollos normativos aparte que tendrán que venir, evidentemente, no podemos obviar que se producen accidentes en el entorno laboral del servicio del hogar. Y dado que lo conocemos y que lo sabemos, de hecho hay fuentes como el Instituto Nacional de Consumo que nos indican que hay un 42% de los accidentes están provocados por caídas, un 20% son accidentes provocados por cortes, un 15% son accidentes provocados por quemaduras, un 14% es provocado por el agotamiento agudo, el 1,5% por los efectos de los productos químicos y un 4% provocado por manipulación de cargas, ya sean personas o objetos. Digamos, por los lugares del hogar donde podíamos poner el acento, la cocina se lleva el 50% de los accidentes, el 20% los lugares como comedores y dormitorios, 4% las escaleras y baños y aseos un 3,5%. Lo digo por centrar realmente el debate en lo que a nosotros nos preocupa, que es generar una cultura preventiva en un sector donde esta cultura es muy escasa. No solamente en relación a las personas empleadores titulares físicas del servicio del hogar, sino también hay que poner el acento en el tejido empresarial que se dedica realmente a poner a disposición estas personas a terceros, ¿de acuerdo? Entonces somos muy conscientes que si estos empleadores ya estaban bajo el ámbito de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales como empleadores con una relación laboral normal, aunque fuera de carácter especial, somos muy conscientes de que hace falta un esfuerzo enorme
por crear una cultura preventiva, de evaluar los riesgos y asesorar en las medidas preventivas, estas medidas eficaces que la ley ya nos indicaba. Yo creo que esto, el día de hoy, es una excusa muy buena para ponernos todos las pilas y evitar, desde luego, que es lo que se requiere, evitar los accidentes laborales y las enfermedades profesionales. Entonces, claro, alguien me puede decir, pero Teresa, ¿en qué medidas podemos estar hablando? Hombre, pues de forma general a todo el mundo no se nos escapa que sería necesario tener un teléfono de contacto con el titular de la vivienda para poder comunicar incidencias. Porque no perdamos de vista que en estas relaciones laborales no hay obligación por parte del titular de la vivienda en estar en el domicilio mientras se presta este servicio del hogar. ¿Por qué no informar sobre los productos a disposición de limpieza y la necesidad de leer las etiquetas? ¿Por qué no aportar medios adecuados y seguros para el acceso a zonas elevadas? ¿Por qué no conocer cómo se desmontan esas ventanas a nivel de suelo de forma segura? ¿Por qué no conocer cómo se hace la conexión y desconexión de los aparatos eléctricos? ¿Por qué no vigilar cómo están las conexiones eléctricas en el hogar familiar o dónde pueden estar la ubicación, por ejemplo, de los extintores, que en muchas comunidades están en el rellano? Este tipo de cosas son importantes para la persona que trabaja dentro de este entorno y que se puede encontrar con una incidencia grave que pueda provocar un accidente laboral. Entonces, bueno, mi intención es un poco, y ahora sí, si queréis, comparto la presentación porque a lo mejor así podemos hacer un repaso más ordenado, ¿no?, de lo que estoy diciendo. ¿Se ve, Maite? ¿Se ve la presentación? Creo que sí, ¿verdad? Se ve perfectamente. Ahora ponla en modo presentación y ya está. Sí, a eso iba, que tarda un poquito el ordenador, perdonadme los asistentes. Entonces, claro, desde la Unidad Técnica de Formación y Sensibilización y de la mano también, que tengo que decir que hay una guía de buenas prácticas preventivas en el servicio doméstico publicada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en el 2021, muy reciente, dirigida al personal titular del servicio del hogar. Vamos de la mano de ellos también, creando esta conciencia de esos puntos que deberíamos empezar a revisar de cara no ya tanto a las responsabilidades que reglamentariamente se desarrollen, sino ya de cara a las responsabilidades o a las indicaciones que ya decía el Real Decreto 1620 del 2011 y que ahora nos hace otra llamada de atención con esta exclusión, con esta inclusión, mejor dicho, del servicio del hogar dentro de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, aunque sabemos todos todavía no hay ese desarrollo normativo para decirnos cómo podemos materializar ese asesoramiento preventivo. Bueno, pues como decía, en el sector, este sector ha sufrido esta modificación mediante el Real Decreto Ley del 16/2022. Y bueno, pues nosotros, para hacer un poco, digamos, un repaso de lo que es un riesgo laboral, son todas aquellas circunstancias del lugar de trabajo que pueden afectar a la seguridad y salud de las personas en su desarrollo de la actividad laboral. Por eso era tan importante conocer qué tareas domésticas pueden estar incluidas. Ya digo que me llama mucho la atención esas otras tareas como la jardinería, guardería o la conducción de vehículos, que por otro lado a nadie les sorprende porque es muy fácil que las personas que asisten a las tareas domésticas en el hogar o incluso cuidan a personas dependientes, es relativamente fácil que puedan hacer también tareas de acompañamiento. Entonces nosotros decimos siempre que un daño derivado del trabajo es cualquier condición adversa que se puede materializar en un problema de salud, ¿no? Y nosotros dividimos accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Esta división aparece en la Ley General de la Seguridad Social, no tanto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Y bueno, accidente laboral es toda aquella lesión corporal que un trabajador o trabajadora puede sufrir como consecuencia del trabajo por cuenta ajena. Evidentemente estamos hablando también de accidentes de trabajo en relaciones especiales. Perdón. Las enfermedades profesionales van más allá, porque las enfermedades profesionales deben estar incluidas en un cuadro de enfermedades profesionales que está reglamentariamente publicado. Y bueno, pues relaciona elementos o sustancias que provocan una enfermedad con una lesión en concreto, con una enfermedad que está, digamos, comunicada en este cuadro y además en una profesión. Y entonces aquí, por ejemplo, podemos tener que no existe ahora mismo en el cuadro de enfermedades profesionales una referencia explícita al servicio del hogar. No lo está. Sí está a las personas que puedan trabajar en limpieza en general,
pero no explícitamente en el servicio del hogar. Esta es una cuestión, por ejemplo, pendiente de desarrollar. Como decía, los riesgos de seguridad que comportan el mayor número de accidentes laborales están provocados por las caídas, ¿no? Pero nosotros los riesgos de seguridad no solamente los referenciamos a las caídas, también pueden ser por el uso de equipos en cocina, de instalaciones como la eléctrica o los equipos, por ejemplo, lavavajillas, hornos, vitrocerámicas o instalaciones de cocina de gas, donde se pueden provocar pues, estas quemaduras, estos cortes o estas caídas que nosotros al principio yo referenciaba. Por supuesto, también puede haber atrapamientos entre objetos como ventanas, mamparas o, no desdeñable, el riesgo eléctrico, que muchas veces tiene consecuencias muy difíciles de valorar. Normalmente el riesgo eléctrico siempre lleva accidentes muy graves y, por supuesto, el incendio y la explosión, que en las cocinas puede ser frecuente. Luego tenemos esta parte de clasificación de riesgos laborales de orden de higiene. Sobre todo nosotros ponemos el acento en la manipulación de productos químicos para la limpieza. Los productos químicos tienen unas etiquetas donde se nos indica los riesgos a los cuales nos enfrentamos con su uso y las medidas preventivas que tenemos que utilizar. Pues dentro de estas condiciones mínimas o medidas eficaces deberíamos hacer referencia al uso pues, de equipos de protección individual base a guantes o mascarillas para evitar la inhalación de los productos químicos en su uso. Un ejemplo, por ejemplo, utilizar un equipo de limpieza, un producto de limpieza, mejor dicho, que tenga una evaporación rápida cuando se pone en contacto con superficies calientes, como por ejemplo productos que se utilizan para limpiar, por ejemplo, una vitrocerámica, pueden tener diferentes formatos. Pueden tener un formato que enseguida se genera en formato de vapor, por ejemplo, lo que hablamos, ¿no? de un aspersor líquido, o podemos tener formatos en los cuales el producto está materializado en una pasta. Entonces, minimizamos la emisión de vapores que la persona que está limpiando esa vitrocerámica en ese momento muy caliente puede inhalar, o indicar que esta vitrocerámica se puede limpiar cuando esté en frío. Entonces, claro, estas cuestiones sí que las etiquetas las pueden mencionar, o incluso se puede comentar con la persona que trabaja en nuestro hogar, para evitar sobre todo problemas de dermatitis que existen por la exposición a estos productos químicos o problemas respiratorios o de sensibilización a la exposición a inhalación de sustancias tóxicas. También, como no, podemos tener problemas de exposición a polvo, a vapores, a líquidos, pero también a microorganismos. Bueno, la COVID nos ha puesto de manifiesto que podíamos entrar en un domicilio a trabajar. Además, de hecho, debemos recordar que en las sucesivas legislaciones de la COVID, una de las cuestiones que se planteó también era el carácter esencial, ¿no?, de las personas al servicio del hogar, sobre todo cuando tenían personas dependientes a las cuales cuidaban. Bien, pues esto es un claro ejemplo, ¿no?, de la provisión de mascarillas a estas personas para evitar el contagio con la COVID-19. Pero luego también podemos tener, por supuesto, exposición a ruido, calor. Por ejemplo, imaginemos cuando estamos a lo mejor limpiando cristales, esa exposición al calor puede estar manifiesta. Y luego, los riesgos ergonómicos también son importantes. No olvidemos que la carga física que se puede ejecutar en el servicio del hogar puede estar muy ligada a manipulación de cargas, tanto de personas como de objetos, e incluso posturas forzadas en las labores de limpieza. Si atendemos a la primera parte que yo decía, la atención a personas dependientes, seguramente aquí se genera un gran debate sobre la provisión pues, de camas, grúas, etcétera, etcétera, en el hogar. Pero eso no exime para que podamos tener provisión de ayudas menores, como por ejemplo discos de movilización, sábanas deslizantes, cinturones, o formación a esas personas para saber manipular a personas dependientes. Y esto provoca la falta de formación o la falta de condiciones de seguridad para la manipulación de personas dependientes puede provocar efectos muy adversos de trastornos musculoesqueléticos en las personas que lo realizan, como además ya se conocen otros sectores como
como por ejemplo el sector sociosanitario o el sector sanitario, ¿no? Entonces, proveer de estas medidas de atención o medidas técnicas de ayudas mecánicas puede bajar bastante el riesgo de manipulación de cargas. Pero cómo no podemos tener un simple cubo de agua que te esté provisto con un asidero mucho más seguro, o un cubo de agua donde el accionamiento para el escurrido de la fregona sea a base del pie en vez de a base por la mano. O sea, hay medidas que no siempre son con un importe caro, que se pueden utilizar para minimizar la carga física que puede suponer las tareas de atención doméstica. Como decía, yo hablaba de la manipulación manual de cargas, posturas adversas, movimientos repetitivos, como pueden ser las tareas de limpieza o las tareas de disconfort, o las tareas que puedan provocar un disconfort ambiental. A lo mejor las ventanas se pueden limpiar a primera hora de la mañana con mayor exposición solar y no a lo mejor a la 1 a las 3 de la tarde. Bien, evidentemente una de las cuestiones que se ha puesto de manifiesto en esta modificación que mi compañera Tere comentaba al principio era la cuestión de la exposición a la violencia, ¿no? Y de aquí nos derivamos directamente a los riesgos psicosociales que se puedan derivar de las relaciones interpersonales de las personas que trabajan en el hogar familiar con las personas que tienen que interaccionar. Y esto es una de las cosas que se ha puesto más de manifiesto: intentar evitar por todos los medios, con la legislación que ahora es incipiente, de las situaciones de violencia del hogar, sobre todo enfocado a las mujeres. Por ejemplo, algunas medidas que te puede haber para enfrentar a nuestros riesgos psicosociales es formación. Formación frente al estrés que puede tener o la fatiga mental que pueden tener las personas que trabajan con personas dependientes, ¿no? De cómo entenderlas, de cómo evitar los conflictos, de cómo abordar, porque puede haber incluso una carga emocional importante, ¿no? En estas tareas, de cómo abordar y distanciarse emocionalmente de las situaciones que se están viviendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es probablemente una de las medidas que más difíciles de implementar, pero no lejos de tener en cuenta. Bueno, como vemos, hay diversidad de tareas que pueden afectar al trabajo doméstico y al cuidado, y como no, también incluso podemos contar con mascotas a nuestro cargo, ¿no? Entonces, medidas preventivas. Bueno, pues podemos dotar de escaleras manuales en buen estado para poder subirse a lugares altos para, como vemos en la foto, limpiezas del hogar de textiles, cortinas, mamparas o cristales. Podemos evitar caídas al mismo nivel con dotación de equipos que tengan, pues que realmente tengan una absorción de la humedad más eficiente y, como no, proveer de suelo de calzado, o sea, calzado con suelo de seguridad para evitar los resbalones. Podemos tener unas medidas o tener un mobiliario más apto para mantener un orden y una limpieza. Podemos poner mangos telescópicos para poder acceder a limpiar zonas altas. Podemos tener en correcto estado nuestra instalación eléctrica, incluido alargadores o incluido, por supuesto, los enchufes y los dispositivos eléctricos de los equipos. Y bueno, todo ello lo que intentamos es evitar esa fuente de ignición que pueden provocar incendios, explosiones o arcos eléctricos. ¿Qué más cosas podemos evitar? Podemos usar aspiradoras para evitar a lo mejor posturas forzadas o movimientos repetitivos, e incluso, como digo, utilizar limpieza a vapor o incluso dotar, claro, de guantes protectores de limpieza y, sobre todo, instrucciones, muy importante, instrucciones para no mezclar productos de limpieza. Siempre decimos los prevencionistas que todavía hay muchas personas que se dedican a las tareas de limpieza y que no conocen la peligrosidad de mezclar la limpieza, la lejía, por ejemplo, con el amoníaco. Bueno, más cuestiones que podemos tener en cuenta, así rápida para no cargar más tiempo a nuestra exposición. Es importante que se conozca el plano postural, por ejemplo, de la mano, muñeca, brazo,
alineados para evitar las lesiones, extensiones de muñeca que puede provocar el tan temido síndrome de túnel carpiano, que además afecta más a las mujeres que los hombres, dado que la mujer tiene una muñeca más estrecha y es más prevalente la inflamación del canal medio donde circula el nervio medio, donde se puede obstruir y provocar esta dolencia tan manifiesta en la limpieza, en las tareas de limpieza en general, como es el síndrome del túnel carpiano, por ejemplo, ¿no? O evitar la manipulación de cargas, adoptando una postura adecuada con nuestras rodillas y no flexionando constantemente nuestra espalda. Estas son medidas generales, ¿no?, que podemos ir recomendando, como por ejemplo no pasar de los 15 kilos de las cargas. Esto puede producirse, por ejemplo, en manipulación de residuos o en bolsas de ropa, y utilizar carros auxiliares, que ya sabemos que es más difícil en un hogar, pero bueno, nunca está exento de proponerlo. Y bueno, pues yo creo que tenemos que cuidar mucho también el trato a las personas sobre el tema de la discriminación y el trato despectivo o el posible acoso que pueda provocarse, y no permitir o no permitir que exista un trato degradante o que intimide a las personas que trabajan en el servicio del hogar. Con esto termino, ya poniendo un poco medidas preventivas de manifiesto en el seguimiento del adulto familiar sobre posibles relaciones, altercados malentendidos que pueda haber en este desarrollo de la ambigüedad del rol profesional. Con esto creo que termino, porque imagino que habrá preguntas y no quiero ocupar todo el tiempo en una exposición y poder dejar espacio a esta exposición. Maite, ¿qué tal voy de tiempo? Bien, más bien de tiempo, perfectamente, sin problema. ¿Yo he comido, me queda corta? No, vamos muy bien. Tenemos tiempo para que ahora intervenga también Alberto y para las preguntas que ya tenemos aquí también. Muchas gracias por la atención. ¿Vale? Pues vamos a conocer ahora la visión de una empresa que se encuentra con esta normativa nueva y que evidentemente, pues bueno, tiene una valoración de la misma en cuanto a cómo les va a impactar, cómo van a proceder, cómo veníais procediendo vosotros. Te cedo la palabra, Alberto. Muy bien, muchas gracias, Maite. Pues nada, la verdad es que la exposición de Tere y de Teresa ha estado muy interesante, porque nos han dado las dos visiones, ¿no? Tanto la parte jurídica, que va a afectar a esta nueva regulación, como otros aspectos muy importantes sobre el contexto de seguridad y de salud de los empleados de hogar doméstico. La verdad es que este webinar viene perfecto justo en este contexto tanto social como económico, y la verdad es que es muy interesante lo que ellas han expuesto, sobre todo porque el servicio doméstico siempre ha sido siempre ha estado de lado, ¿no? Y nosotros desde las agencias pues siempre hemos intentado profesionalizar este servicio y que se respete el trabajo de estas trabajadoras, porque prácticamente la mayoría son mujeres, ¿no? Entonces, es bastante importante esto. Uno de los aspectos que a nosotros que veníamos siempre reclamando y nos ha gustado de esta nueva disposición es que se ha desbloqueado la protección contra el desempleo. Es decir, ya estas trabajadoras van a poder cobrar paro como cualquier otro trabajador, y eso era una cosa que en este ámbito, pues, ¿qué hacía? Fomentar el trabajo en negro, porque si ellas no conseguían ningún beneficio por estar contratadas y las familias tampoco, pues es lo que había, mucha contratación en negro. Entonces entendemos que con esta inclusión ya de que ellas coticen para el paro, entendemos que se va a fomentar más pues contrataciones de un modo legal, con su alta en seguridad social y todos estos aspectos que consideramos esenciales si se quiere dar un buen servicio, porque eso es lo principal. El servicio de trabajadores domésticos, estamos hablando que son personas que trabajan para personas, que eso desde nuestra agencia es una cosa que lo tenemos siempre muy en cuenta. Es decir,
no puedes meter en tu casa a una persona para cuidar a la abuelita o al abuelito con la que no confías, ¿no? Entonces, esto al final, estas pequeñas mejoras pues están profesionalizando este ámbito. Otro de los puntos también bastante importantes que yo me había apuntado aquí, pero bueno, ellas ya han expuesto, pues también es una nueva marco para evitar el tema para prevenir la violencia de género, doméstica o todos estos problemas que pueden surgir en el ámbito doméstico. Ya que estamos siempre diciendo que tenemos que tener en cuenta que estos trabajos se desarrollan en el ámbito privado, ¿no? No es en una empresa, en una oficina que hay más compañeros o compañeras. Aquí es en una casa en la cual pues, no sale hacia afuera lo que pueda haber dentro de la casa. Nosotros, sobre todo, uno de los puntos que todavía no tenemos claro, y creo que muchas de las preguntas han venido referentes a ello, a este tema, es la protección en riesgos laborales. Como muy bien ha dicho Teresa, en este sector olvidamos un montón de problemas que pueden haber de protección contra la salud. Yo me había aquí apuntado unos cuantos y es que Teresa los ha explicado todos. Las caídas a distinto nivel son súper habituales. Daños por movilización. Teníamos también afectación psicológica, porque cuando estás tratando a una persona, pues a lo mejor ya con un síndrome de un Alzheimer avanzado, un cáncer avanzado, tenemos que tener en cuenta que también estas empleadas, a las personas a las que cuidan, se mueren. Entonces, muchas veces eso es bastante duro y les cuesta mucho recuperar, porque a una persona que a lo mejor han estado cuidando 5 años, se establece un vínculo emocional, eso es indiscutible, se muere esa persona, ¿no? Y ellas pues también pues muchas veces se quedan ahí afectadas. Y luego también, que lo ha sacado Teresa y me ha resultado curioso porque yo me lo había apuntado aquí, pero nunca, la verdad es que ni siquiera a nosotros se nos olvida muchas veces. Es decir, estas personas que trabajan en el ámbito doméstico y realizan funciones de conductores o pequeñas reparaciones. Esto es muy habitual, bastante más habitual de lo que pensamos. En casas grandes, en las que a lo mejor no es solo una persona la que está trabajando, sino un grupo de personas, y hay una persona que a lo mejor se dedica a la jardinería, conducción, pequeñas reparaciones, y estas personas pues no se las forma en riesgos laborales. Se supone que lo saben, pero no es así. Y luego también en este ámbito una de las cosas que nunca se tiene en cuenta es los accidentes in itinere, ¿no? Que ni siquiera las empleadas pues muchas veces se dan cuenta, porque normalmente, a ver, estamos hablando de gente que a lo mejor les toca desplazarse de grandes distancias y pues pueden tener un accidente yendo a trabajar o volviendo a su hogar, ¿no? Entonces, eso también es otro de los riesgos que pueden surgir. Entonces, nosotros desde las agencias, ¿cómo nos afecta directamente, ¿no? Aparte ya de estos 2 puntos, tanto el jurídico como el de riesgos laborales, es concienciar a las familias de que esto es una profesión. O sea, ellos están trabajando con profesionales y deben de asumir sus obligaciones. Esas obligaciones también les van a dar derechos, por supuesto, ¿no? Pero darles un poquito más de formación, de seguimiento a este personal que ellos tienen contratado. Nosotros, por ejemplo, pues hace poco les hicimos llegar un poquito de información con respecto a las nuevas normativas. Tenemos pensado ahora también pues, sobre riesgos laborales. Como en riesgos laborales todavía no está definido cómo se va a abordar eso, cómo se le va a dar solución a esa formación, pues nosotros pues, prepararemos una guía con posibles riesgos laborales y pequeñas soluciones o pequeñas medidas que se pueden adoptar para evitarlas, como estaba diciendo Teresa. Entonces, creo que desde las agencias nuestra labor es muy importante. Nosotros no solo somos, te presenta una persona, te ayuda en la contratación y me olvido. No, no. Somos responsables. Es cierto que no hay una responsabilidad, nosotros no tenemos una responsabilidad legal
sobre luego el vínculo entre empleador y empleados, ¿no? Porque el empleador sigue siendo la familia, pero bueno, creo que tenemos que ser conscientes de que nuestra labor tiene que ir más allá solo de hacer esas gestiones de presentación o de selección de personal, ¿no? Nosotros en Noviser también tenemos gente contratada directamente en la empresa, es decir, son empleados nuestros, y estos empleados, pues, por supuesto, ya tienen su formación en riesgos laborales, otra de las cosas, perdonad que os interrumpa, que también se incluye con la nueva ley, es el tema de un reconocimiento médico. Ya veremos cómo eso se articula finalmente, pero las familias tienen que ser conscientes de esto, ¿no? Entonces pienso que la labor de las agencias es un poco canalizar estas nuevas ayudas, estas nuevas medidas y profesionalizar este sector, ¿no? Que es lo que nosotros echamos en falta. Es cierto que hay cada vez más empleadas que están haciendo mayor formación, que son conscientes de que deben de estar formadas, pero esta parte de riesgos laborales y de salud laboral, la verdad es que quedaba un poquito coja y pensamos que con esta nueva normativa se va a cubrir. Esperemos. Así que, Maite, no sé si... Bueno, estupendo, es que Teresa y Tere lo han explicado todo muy bien. Yo ya me queda poco que aportar, ¿no? No, pero muy bien, porque vamos además en tiempo para las preguntas, que tenemos aquí unas cuantas, ¿vale? Voy con ellas y a ver si os las puedo trasladar correctamente en función del tema en cuestión. A ver, Manuel nos dice, entiendo que es pronto... pregunta el millón. Entiendo que es pronto para conocer el desarrollo del reglamento que regule la aplicación de la prevención de riesgos laborales. Pero sería interesante conocer si se conoce algo de su alcance o de su orientación preventiva. Estaba más para, bueno, no sé, para cualquiera de los tres. Yo creo que todavía no hay nada al respecto. O sea, no se ha filtrado nada. Esa es mi percepción, pero si me la corroboráis, por favor. No. Por nuestra parte, nosotros no conocemos ningún borrador ni intención sobre el desarrollo reglamentario que tendrá. Cierto es que no es la primera vez que nos enfrentamos a una situación parecida, no es igual, por favor, entiéndanme la distancia, por ejemplo, con las responsabilidades que puede tener el titular de una comunidad de propietarios, por ejemplo, ¿no? Y sigue a día de hoy teniendo muchísimas lagunas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al final la tendencia natural es que las comunidades de propietarios vayan contratando empresas especializadas para hacer las actividades, ¿no? De jardinería, conserjería, etcétera, etcétera, para ir normalizando o profesionalizando, que me ha gustado mucho la palabra que ha utilizado Alberto, de estas actividades, ¿no? Debido a un poco a esa obligación, en teoría, que podrían tener las comunidades de propietarios de tener un servicio de prevención contratado, ¿no? Es que si hacemos... Y no digo que vaya a ser así, por supuesto, que aquí es donde tiene que estar verdaderamente la limitación y el problema. Y es que si obligamos al titular de un hogar a tener un servicio de prevención para que le asesore sobre los riesgos laborales y las medidas preventivas como empleador que debe tener sobre el personal que tiene contratado, pues seguramente tengamos un movimiento social, ya no digo la imposibilidad, ¿no? Sino el movimiento social, ¿no? que se echa las manos a la cabeza, ¿no? Entonces, por eso digo que no es fácil ese desarrollo normativo que debemos de tener en vista. Bien digo que esto no tiene nada que ver con las empresas que realmente su actividad laboral, su actividad de negocio es poner a disposición o contratar a personas para poner a disposición en hogares, que vuelvo a decir que eso son relaciones laborales que ya estaban incluidos dentro de la ley y que probablemente tengamos que trabajar mucho en la cultura preventiva de estas empresas. Yo cuando he escuchado a Alberto me ha alegrado un montón porque se denota de sus palabras de esa percepción y de esa cuestión, ¿no? Que tienen muy presente, ¿no? De esa labor de asesoramiento, de tener personas dentro de la plantilla que tengan estas especialidades en prevención de riesgos laborales que pueda asesorar a las familias. O sea, probablemente en esa línea quizás se tienda, pero va a ser muy difícil. Y luego hay una limitación que he dicho y que reitero, y yo creo que hay preguntas en relación a esto. No se puede entrar en el hogar
familiar, a inspeccionar las condiciones laborales. También es cierto que los técnicos de prevención no somos francotiradores que llevamos una escopeta para ver si pillamos a alguien. Cuidado, o sea, hay muchas actividades que se hacen en la distancia, del trabajo, actividades peligrosas en un aerogenerador, que no tienen esa vigilancia del servicio de prevención, sino que existen procedimientos de trabajo que permiten garantizar la seguridad y salud de las personas. O sea, que es verdad que la puerta del domicilio es una barrera infranqueable, pero no exime esta condición de que las empresas no pongan procedimientos en marcha y una cultura preventiva en marcha para mejorar las condiciones de seguridad y salud de las personas trabajadoras en este ámbito. Pero bola de cristal, resolución a la pregunta, no tenemos. Todavía no. No sé si queréis añadir algo, si no paso con la siguiente pregunta. Bueno, pues voy con la siguiente porque esta la hemos debatido mucho antes de iniciar la sesión y en las reuniones preparatorias. Y es de Ana, dice, con la nueva normativa, ¿qué supone para un particular la contratación de servicio doméstico, ya sea para limpieza o cuidado de personas? ¿Le afecta esto o no le afecta? ¿Cómo tiene que hacer frente a la nueva regulación? Y aquí, pues si quieres empezamos por Tere Trigueros, ¿vale? Sí, claro, le afecta. Era un poco lo que explicaba en la exposición. Las empresas que contratan personas para que trabajen en el servicio doméstico ya estaban bajo el ámbito de aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos, porque son personas trabajadoras que contratan empresas. Aquí estas obligaciones ahora afectan a los titulares del hogar familiar, a los cabezas de familia que contraten una persona para trabajar en su casa. Vamos, nos afecta a todos nosotros cuando contratemos o con las personas que tenemos contratadas en casa. Por tanto, bueno, como decía Teresa, habrá que ver cómo se desarrolla reglamentariamente las obligaciones preventivas, hasta qué alcance tienen y hasta qué punto quedamos obligadas a, pues no sé, a contratar con un servicio de prevención o no sabemos realmente qué alcance va a tener esta normativa a nivel preventivo. Incluso, perdona Tere, que yo añada ahí, si no me equivoco, creo que incluso con la nueva normativa los contratos menos de 60 horas, también incluso las empleadas pueden exigir el alta en seguridad social y entonces entrarían también con esa protección de riesgos laborales que antes no existía. A ver, yo creo que el tema de las 60 horas va en relación a que antes, antes del Real Decreto Ley, con aquellos contratos de menos de 60 horas se podía pactar con el trabajador que asumiera las obligaciones de alta cotización, etc. Ahora esa opción se ha eliminado y ya es el empleador quien tiene que asumir esas obligaciones. Con lo cual, da igual que tengas un contrato de 60 horas que 15, tienes que darles de alta. Eso es. Bien. Teresa, ¿tú quieres apuntar algo en este sentido? Vale, pues pasamos a la siguiente, esta es de José. José dice, se indica en la nueva regulación que el contrato ha de ser por escrito. Si hasta el momento no existía dicho contrato, pero estaba correctamente comunicado a la Seguridad Social, pago de cuotas de acuerdo con horas de trabajo aclaradas, etcétera, ¿se ha de crear? ¿Con qué fecha de inicio si hace años que está contratada? Sí, claro, ahora tienes que formalizar el contrato por escrito, si era 40 horas, pues a 40 horas y ya está, no hay una obligación de registrar en el SEPE, con lo cual es formalizar el contrato con escrito y con la antigüedad pues, que tenga efectivamente la persona trabajadora. Es simplemente formalizarlo. Vale. Teresa hace varias preguntas. Tenemos muchas Teresas, somos una más ahora. Dice, es verdad que el colectivo empresarial tiene que prever estos riesgos, pero la cuestión es ¿cómo sabe los riesgos de un domicilio concreto? Porque no se puede entrar a los domicilios. Yo concretamente me puse en contacto con Prevención 10 y no me pudieron ayudar. Estás muteada, perdona. Sí, voy. Efectivamente, Teresa tiene razón. La privacidad e intimidad del hogar familiar no se puede entrar a ver, pero estamos como algo parecido al teletrabajo, ¿no? Habrá que formalizar una manera para poder obtener, digamos, los datos concretos de los domicilios en caso de empresas que pongan a disposición personas para el servicio doméstico y cuidado de personas dependientes, ¿no? Habrá que establecer una comunicación de riesgos
con fotos, con checklists, etcétera, etcétera, para poder controlar los riesgos del lugar de trabajo. O sea, una cosa es informar y otra cosa es acceder a la vivienda, ¿de acuerdo? Evidentemente, vuelvo a decir que no está desarrollado reglamentariamente, con lo cual no tenemos todavía por escrito estas obligaciones específicas. Claro, esa es la cuestión. O sea, si ahora mismo tuviéramos hoy en día un Real Decreto como desarrolló el teletrabajo, tendríamos estas dudas, a lo mejor no contestadas, pero bueno, al menos planteadas de otra forma. Pero ahora mismo, en estos momentos, como la modificación es muy incipiente, necesitamos conocer cómo se puede realizar esta inclusión y esta derivación de obligaciones. Pero evidentemente, esto es un problema. No se puede entrar al domicilio a verificar las condiciones. Pero es que tampoco podemos entrar los técnicos de la comunidad autónoma ni la inspección de trabajo, ni siquiera aunque un accidente laboral se produzca, a no ser que el titular de la vivienda dé permiso a su entrada. O sea, imaginaos que hay un accidente grave o mortal en domicilio. Si la persona que tiene la titularidad de la vivienda no da su permiso a entrar, no se puede entrar, solamente pueden entrar los cuerpos de seguridad. O sea, que fijaros hasta dónde entra el problema. Otra pregunta de Teresa, van todas por aquí, pero dice, a ver, espera que me la he pasado. ¿El empleador debería obtener el nivel básico para evaluar los riesgos laborales del domicilio particular o bastaría con informarle y dar unas pautas y una guía de buenas prácticas? Alberto, ¿vosotros cómo procedéis en este sentido? Nosotros por ahora lo que estábamos haciendo es solo los empleados que eran directamente nuestros tienen un curso de riesgos laborales. Tienen una guía con todos los riesgos, un manual, y entonces hacen un pequeño test para ver que ellos se lo han leído, han entendido todo. Pero claro, nosotros somos los contratadores. Pero ahora nuestra idea es ahora hacer que esta misma guía, mandársela a las familias. Para que también lo tengan en cuenta, porque a partir de ahora van a ser ellos los responsables, claro. No, igual que nosotros éramos responsables de empleados directos nuestros, ahora las familias. Entonces, lo haremos en los dos sentidos, es decir, tanto a las familias como a las empleadas, para que las dos partes estén informadas, los empleadores de sus responsabilidades en el hogar y las empleadas de qué es lo que pueden ellas pedir en el hogar, pues para mejorar sus condiciones y evitar esos pequeños problemas. Claro. Que casi siempre, por suerte, son pequeños, ¿no? Pero bueno, a veces que no. Entonces es eso. Lo que sí que queda claro es que tenemos por delante una tarea de sensibilización importante, desde ya, y no esperando a que llegue el desarrollo del reglamento. O sea, cuando llegue el desarrollo del reglamento, obviamente tenemos mucha más información para que esa sensibilización y esa comunicación sea mucho más aterrizada. Pero va a llegar y ya sabemos que las responsabilidades están cambiando y que, bueno, pues como decíamos al principio, esto, tanto para las empresas que ofrecéis estos servicios como para los empleadores directos, bueno, pues supone un cambio. Un cambio necesario para un colectivo, pues como decíamos, que no ha estado siempre todo lo bien cuidado por todas las partes implicadas, que es un colectivo muy feminizado, que ahora además el tema de la igualdad de género en el ámbito profesional pues está concitando mucha conversación pública y bueno, que era algo que tenía que llegar. Y esperemos que se consolide bien en ese reglamento, bien y claro. Sí, ahora nos vienen como os decíamos antes de esto, vienen unos meses en los que todavía no está definido nada, veremos cómo queda todo articulado y cómo va a afectar directamente a las familias. Y luego también, ¿qué se pedirá a las agencias en su parte mediadora? Porque, como yo decía, al final legalmente no somos responsables, pero, hombre, debemos de ampliar nuestras funciones, no solo la de presentar y ya está, ¿no? Entonces, es nuestra responsabilidad corporativa, que también entra en juego en esto. Sí. Nosotros ya te digo que desde siempre hemos buscado eso, el respeto a este sector y buscar lo mejor para todos, porque estás tratando con personas, no estás tratando con una máquina, ¿no? Entonces, detrás de nuestro servicio hay personas. Eso es lo primero que les decimos a todas las trabajadoras que están con nosotros. No es una persona lo que hay detrás, tienes que ser responsable y a la familia lo mismo. Tienes que dar un buen trato responsable y cuidar a esta empleada o al empleado, porque está en tu casa, está cuidando a tu abuelito, a tu abuelita, a tus padres.
Les damos las llaves de nuestra casa, cuidan de nuestros hijos y cuidan de nuestros mayores. Sí. Qué mejor tesoro que todo eso. Claro, nosotros, Pues yo te agradezco. Perdona que te haya interrumpido, Maite. No. Cualquier duda que haya quedado, ¿no? Porque creo por el tema del tiempo, pues cualquier duda que haya quedado, pues si la gente tiene alguna duda puede contactar con nosotros y bueno, pues nosotros les intentaremos ayudar, aunque todavía no esté definido el marco final. Pues te lo agradezco muchísimo, seguro que haremos otra sesión cuando tengamos ese reglamento, porque dará que hablar. Te agradezco de verdad, como decía Teresa, al principio que hayas aceptado esta invitación, porque no habíamos encontrado a nadie que quisiera participar, o sea, que se quisiera mojar. Y eso siempre, bueno, pues denota convencimiento y denota responsabilidad, camino ya recorrido. Muchas gracias también a mis dos Teresas, a Tere Trigueros y a Teresa Moreno, por vuestras exposiciones, como siempre, pues muy, muy aterrizadas, que es lo que buscamos en estos webinars, y de hecho pues es que todas las personas siguen aquí conectadas. Así es que muchas gracias, que tengáis un muy buen viernes, os enviaremos las presentaciones a todos como siempre y colgaremos la grabación en nuestro canal de YouTube y un resumen en nuestra página web también. ¡Feliz viernes! Igualmente. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias, feliz fin de semana. Adiós. Hasta luego.